Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al doctor Francisco Morán Peña a nuestro programa. Él es el rector de la Universidad de Guayaquil, doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Educación Superior, docente de posgrado y está en el inicio de su segundo periodo al mando de la Universidad de Guayaquil, la más antigua del país. ¿Qué tal? Le diré Paco, porque así se lo conoce al doctor Francisco Morán. No me he equivocado al decir que es la más antigua, ¿verdad? Bueno, en realidad, por datos históricos, debe históricos. ser la Universidad Central, que se pudo hacer una recopilación de parte del Departamento Histórico del país, y luego viene la Universidad de Cuenca. Pero el litoral... el litoral es la más antigua. Bueno, sí. y una universidad que debo decir en honor a la verdad que ha recuperado su brillo de otrora, porque... Lo digo por mi propia experiencia, cuando fui reportero años atrás con muchos compañeros de TC Televisión y otros medios, teníamos que pasar una aventura riesgosa, que era entrar a la universidad, hacer entrevistas con las facultades ocupadas, con tal partido era dueño de esta facultad, tal otro el dueño de otra. ¿Qué pasó desde los últimos 5 o 6 años en la Universidad de Guayaquil que ya eso no se ve? Sí, bueno, no ha sido un proceso tan corto. El año 2010 salió una ley que era la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta ley le quitaba un poco esta democracia que había dentro de las facultades, que se elegían directores de escuela, decanos, subdecanos, y había una cantidad de procesos democráticos para que lleguen Una democracia excesiva, digamos. Excesiva, que cuando llegaban al consejo universitario, las autoridades principales como rectores y vicerrectores tenían que dialogar con 100, con 200 personas para aprobar un solo punto del orden del día, uno solo. Y había días que un punto del orden del día duraba 2, 3, 4 días de sesión. Era más amplio que la Asamblea Nacional actualmente. Claro. En el 2010 se dice que la universidad está regida estructuralmente por el Consejo Universitario y en segundo mando por el rector, quien elige o designa, en este caso, los decanos. Esto fue un choque para la Universidad de Guayaquil. Por casi 50 años se vino haciendo una política excesivamente partidista. Partidista, claro. No hay que confundir, debe existir la democracia universitaria, pero en la universidad durante 50 años, a partir de los años 70, fue una política partidista. Había facultades que eran tomadas por partidos políticos y reclutaban estudiantes para cuestiones ideológicas, que terminó obviamente con una masificación descontrolada durante 50 años. Con la ley del 2010, lo que se hace es regular esos procesos, se crea nuevamente el examen de ingreso, de acceso, de nivelación también, y la universidad, por la politización casi 50 años, los políticos de la universidad no lo aceptaron. Esto trajo la primera intervención en el 2013, no se estabilizó nuevamente y vino una segunda intervención en el 2018. Vino la pandemia y esto hizo que todo cambie. Fue importante para... Eso fue el antes y después, ¿no? Sí, llegó la pandemia, nosotros llegamos ya en el 2021, tuvimos a bien primero hacer un cerco de seguridad que se venía trabajando desde la administración anterior, se le implementó. Al principio esos políticos que todavía estaban decían, pero ¿para qué cierran la universidad? Y mi concepto era sencillo, van a entrar 60.000 estudiantes, 4.000 colaboradores, ¿quién más quieren que entre? Es decir, había una seguridad para todos los que formamos la comunidad, pero ya no para esos partidos que querían hacer ideología dentro de la universidad. Y bueno, cambió el concepto en ese momento. Ingresaban a la universidad solo los que venían a ser comunidad universitaria. Esto hizo que primero se pacifique la universidad, luego se tenga un control académico y comenzó a estructurarse un estudio de pertinencia en la universidad. El primer estudio de pertinencia que se hizo un estatuto nuevo, que es como la constitución en el país. Se arreglaron reglamentos, se hizo un modelo educativo prospectivo que veía hacia el futuro, obviamente. Y entonces todo comenzó a tener orden. Durante 153 años hubieron solo 4 revistas científicas en la universidad. ¿Y ahora?
hay 21. Rescatamos las 4, pero cuando llegamos esas 4 no estaban indexadas. ¿Qué esto quiere decir? Es que no era reconocida internacionalmente. Actualmente tenemos 21, tenemos proyectos de posgrados, tenemos nuevas carreras inmediatas. Fue la carrera de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial que le hicimos en el 2021, el mismo año que iniciamos, que ya veíamos que se venía la inteligencia artificial. Claro. Y somos la primera universidad que la creó. O sea, y tuvimos esa apertura de los académicos. O sea, tienen claro que el camino está marcado por la tecnología, ¿no? Sí, sí. No hay duda. Y hemos creado algunas carreras que van a ayudar a eso. De eso quiero hablar justamente en un momento más, Paco, pero aclarando que no es que en la universidad ya no se hace política, porque en todas las universidades del mundo lo que no se hace es proselitismo político partidista dentro de la universidad. Y eso está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Yo hice mi doctorado en la Universidad de Barcelona, que es una de las mejores del mundo, y con el título de la Universidad de Guayaquil me dieron la beca ya, y eso hay que estar orgulloso de las universidades ecuatorianas, que nos han abierto las puertas para ir a otras. Yo llegué el primer día y estaba en un paro la Universidad de Barcelona, y yo decía, no creo que sea igual que en Ecuador. Pero estaban reclamando porque querían más libros. Ah, ya, eso. Y estaba bien, era algo justo, ¿no? Y yo decía, bueno, si cambia, había elecciones, pero había algo importante que yo creo que lo tomé también para la Universidad de Guayaquil. Vi que hubo elecciones para Consejo Universitario de la Universidad de Barcelona, y yo pregunté, ¿y las campañas? Porque yo venía con la mentalidad de hacer, claro. que venía aquí, que habían letreros y todo. Allá? Primero pregunté cómo se inscribían y me dijeron, no, hay un papelito, ponga su nombre nada más. Y después le enviaban un correo electrónico para confirmarlo. Ese concepto lo cogimos también en la Universidad de Guayaquil, pero electrónicamente uno pone su nombre, lo envía, le regresa un correo electrónico y usted confirma. Está como candidato. Cuando yo fui candidato para rector la primera vez, me pidieron certificado, notarizado la cédula, notarizada mi certificado de trabajo que me da la universidad mismo. Había una cantidad de requisitos que era como para no ser candidatos. Claro. Se gastaban 80 o 100 dólares solamente notarizando. Bueno, es que hay que decir una cosa, bueno, esto lo asumo yo respondo por lo que digo. Antes la Universidad de Guayaquil tenía dueño, entre comillas, era el Partido Social Cristiano. Ahora está más democrático el tema. Está bien, hay representantes, voceros de otros partidos y está bien para que hagan política universitaria, pero ya no es uno solo. Creo que no estoy desacertado en el comentario. Claro, y el concepto de las universidades es que tiene que haber muchas ideas. Claro, está bien. Y deben prevalecer las ideas. No saber que en una facultad había una idea y esa facultad había un dueño, que es lo que ocurría antes, que había ideologías por facultades y había personas que tenían que el rector prácticamente no tenía sentido ser rector porque estaba atrapado por los decanos o de subdecanos, delegados de docentes, delegados de estudiantes, delegados de trabajadores. Ahora el rector, si se maneja bien, tiene más poder. Tiene la estructura prácticamente en sus manos que le da la ley, que puede designar decanos, subdecanos. Y se eligen delegados docentes, trabajadores, administrativos para facultad y para la universidad. O sea, si hay democracia interna que se maneja, existen los gremios, en la universidad está el SUTUC, está también la FEWE, que cuando llegamos la FEWE no existía prácticamente porque no había presidencia del FEWE, no había asociación de profesores. Ahora nosotros está activa. Están activas, legalizadas y formalizadas, como debe ser. Claro. Ahora, Paco, veía en un medio de comunicación que decía usted que le llamaba la atención que mucha gente valiosa, profesional, gente buena, no hace política. ¿Por qué cree usted que ahora de las universidades cada vez hay menos profesionales interesados en hacer política? Bueno, yo lo veo más por la agresividad política que existe actualmente con las redes sociales. Tal vez hace un tiempo atrás, unos 10 años atrás, era mucho más sencillo que un académico vaya a postular por alguna dignidad política nacional o provincial o cantonal, pero actualmente un académico primero tienen mejores sueldos dentro de las universidades, eso también hay que decirlo. Antes, desde el 2010, los sueldos de los docentes no eran muy buenos.
ahora un sueldo de un docente es muy digno. ¿Cuánto ganó el Sí, docente hoy? en un tiempo completo inicia con 2.100 y puede terminar su carrera por encima de los 4.000, $4.800. O sea, es muy digno cómo dirigirse. Un ejemplo, un profesor de la Universidad de Guayaquil podría llegar a ganar $4.800. ¿Y ¿Cuánto gana el presidente? Claro, 5.000. un poquito más. Pero Sí. estos salarios están unificados en todas las En universidades. todas las universidades hay una base, el mínimo de una universidad que puede pagar un profesor tiempo completo es $1.670. Y de ahí hay un rango hasta 2.300 más o menos de inicio. Entonces dice usted que la gente buena, valiosa, de buenos prospectos de profesionales no participa en política por el temor de que su vida se exponga. Con verdades y con mentiras, ¿no? Sobre todo las mentiras, porque las verdades está bien, hay que exponerlas, ¿no? Claro. O sea, si estás haciendo mal, pues serás malo, pero si estás haciendo bien y que te ubiquen mentiras, y muchas veces la familia de un académico no está preparada para soportar un golpe político actual. Entonces, esto ha hecho que veamos que muchos académicos prefieren estar investigando, teniendo su sueldo ya fijo en las universidades, y en comparación a un trabajo político, ya sea esto, por ejemplo, un concejal, ¿sí?, que se expone mucho, que trabaja mucho. A veces no mucho. Bueno, es el ideal en todo caso, es el ideal. Que trabaje mucho y bueno, la exposición pienso que ha cambiado bastante en estos años. No quiero decir que no hay grandes políticos en la escena, o sea, estoy diciendo que hay muchos que están todavía ahí y que no se atreven a dar el paso. No se animan, sí. Porque ven cómo atacan a un buen político, porque de los buenos políticos también tenemos y ven cómo lo están atacando todos los días, contratan troll center para desprestigiar. Claro, entonces por eso es que hay mucha gente, y es verdad, que se resiste a hacer política. En el siguiente bloque no vamos a soltar el tema de la política universitaria, pero también hablaremos, por ejemplo, de esto de las nuevas carreras, ahora que la Universidad de Guayaquil entendió la importancia de la inteligencia artificial y de la tecnología, porque definitivamente hay carreras que ya no dan más, ¿no? Perdóneme que lo diga, medicina, derecho, hay un cúmulo de profesionales que desgraciadamente la ve dura, la calle está muy dura para mucha gente. Vamos a conversar de estas nuevas carreras que se están abriendo, no solo en la Universidad de Guayaquil, en varias universidades del país. Ya regresamos. Seguimos con el doctor Francisco Morán Peña, nuestro invitado, el rector de la Universidad de Guayaquil, doctor en Ciencias de la Educación. El doctor Morán está en su segundo periodo, es magíster en Educación Superior, docente de posgrado. Estábamos hablando en el primer bloque, Paco, de que hay muchas carreras que están, para hablar en términos coloquiales, explotaron. Médicos, abogados, en el caso de los médicos me decías en el intermedio, hay muchos médicos, pero no hay hospitales nuevos, ¿no? ¿Qué hacen esos médicos? Algunos los he visto, lo digo con mucho respeto, médicos trabajando en oficinas, médicos manejando taxis, abogados igual. ¿Qué alternativa encontró o está encontrando la Universidad de Guayaquil para Sí, es más, cuando llegamos nosotros al primer periodo de gestión, teníamos a la facultad, a la carrera de medicina, sin acreditar todavía, porque por mucho tiempo se había masificado la carrera y no se había tomado controles de la calidad que tenía. Entonces, no había un control, no se conocía realmente por medio del seguimiento de graduados cómo estaban o dónde estaban estos graduados. Entonces, al no pasar esos procesos de acreditación, no solamente era medicina, enfermería, odontología, carrera de la salud y la carrera de derecho. Entonces, nosotros comenzamos a hacer los estudios de pertinencia
Y bueno, dieron resultados en el sentido de cuántos profesionales se necesitan en el país o en la región, en todo caso para nosotros. Y vimos que en todos estos casos, a excepción de enfermería, ya estaba saturado el mercado laboral. Por lo que estábamos comentando, nuevos hospitales no hay, pero hay más facultades de medicina en todo el país, o carreras de medicina, hay más carreras de odontología, más carreras de derecho. Y lo que hicimos en todo caso fue postular fuertemente en estas carreras para que se acrediten. Actualmente todas están acreditadas, pero sí se tuvo que mermar un poco la cantidad de cupos en estas carreras. En el caso de medicina, pasó a tener casi 100 cupos semestrales, es decir, son 200 personas que pueden ingresar a la universidad y estudiar la carrera de medicina. Y a veces la gente no entiende por qué. Primero, porque el mercado está saturado, pero además hay otras universidades que crean también estas carreras, porque legalmente la autonomía permite que las universidades creen sus propias carreras y esa es la parte de la autonomía, pero si sumamos la cantidad de médicos que salen en toda la red universitaria, seguramente, porque son datos que cada universidad tiene, seguramente tendrán más médicos, que es lo que se necesita en la región. Claro, sí, claro. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a regular los cupos, pero ¿de qué forma? Por ejemplo, en el caso de Derecho, la acreditamos. Y yo lo digo, imagínense en la Facultad de Jurisprudencia en la carrera de Derecho. Una carrera que tiene 11 presidentes de la República. Si llegábamos y no acreditaba, se perdía la carrera. Postulamos, creamos revistas científicas, programas de posgrado, capacitación de investigación a esa carrera. Y actualmente está en funcionamiento con 100 cupos cada semestre, pero además creamos una carrera que le ayude, que es la carrera de Ciencias Políticas. Ya. Y sí tiene... Y tiene buena acogida. Ya, qué bien. Y estamos en este momento creando la carrera también de Ciencias Internacionales, que le ayuda a la carrera de Derecho a poder un poco más estar tranquila. En medicina tenemos terapia respiratoria y otros tipos de tecnologías que también se pueden dar en esta facultad. Odontología, estamos buscando más las tecnologías en odontología, porque lo que es odontología, las carreras intermedias de odontología generalmente son ocupadas por extranjeros que vienen obviamente con su capacitación muy buena y se quedan aquí. Claro, y en esto de las carreras tecnológicas, de esa mirada a lo que le espera al mundo con la inteligencia artificial, ¿qué alternativas está proponiendo en el caso suyo, Paco? Sí, estamos trabajando en lo que son las microcredenciales. ¿Qué es eso? Debemos entender primero que la educación universitaria es la que forma, obviamente, ingenieros, licenciados, arquitectos, médicos, pero también hay las carreras de tercer nivel de técnicos y tecnológicos, que es la que yo creo que va a ayudar más al país en este momento histórico. Para que un universitario comience a producir son casi 5 años de estudio, maestría y algunos doctorados, son casi 8 años, 9 años, y en 10 años tal vez estamos viendo un producto de este universitario. Claro. La diferencia es que es un técnico y tecnológico, en el primer año que tú le enseñas algo ya está emprendiendo. En el segundo año ya tiene un título y ya tiene una microempresa que está dando trabajo a varias personas y al sector y hace microeconomía en su sector. Y esto ayuda bastante, yo creo, y el ecuatoriano sabemos que por datos es bien emprendedor de inicio. De inicio. De inicio. Lamentablemente, pues la perseverancia no es una virtud. Pero de inicio la gente crea bastantes emprendimientos. Pero ¿qué pasa en este país? En un país regular académicamente hablando, educativamente hablando, tiene 4 estudiantes tecnológicos por 1 de universidad. ¿Y aquí? Aquí tenemos 4 universidades por 1 tecnológico. Esto es como que tú tengas 4 comandantes y un soldado. Claro. Y no puede funcionar ¿Y han así. proyectado para que en cuánto tiempo esto se puede invertir? Nosotros las microcredenciales, y creo que el país ya está en esto de impulsar un poco más las tecnologías. Nosotros las microcredenciales, ¿qué quiere decir? Uno cursa comunicación social, por ejemplo, en sus 2 primeros años ve una cantidad de aproximadamente 24 materias, pero además con capacitación paralela,
se le puede dar un título o un diplomado pequeño en redes sociales, tal. Al Entonces, primero o segundo año, ¿no? claro. Ya. Entonces ya con esto, primero tienes dos cosas. Una, tiene un título de sus estudios y luego lo enganchas para que no se vaya del estudio, porque hay un problema de deserción grande también, Claro que sí. porque la carrera universitaria es de perseverancia, no es una carrera de 100 metros, No es una carrera de maratón. velocidad, sino de resistencia. Sí, entonces cuando tú le das un incentivo que puede ser esta microcredencial, el estudiante quiere continuar. ¿Y qué es lo que estamos pretendiendo ahorita? Estamos haciendo un estudio, estamos cambiando 54 mallas curriculares en este momento. No hay una obligación en cambiar mallas curriculares, pero una institución como la nuestra cada 5 años las observa para modificarlas y adaptarlas a nuestro modelo educativo. ¿Cuáles son esas carreras tecnológicas que se le pueden plantear como ofertas a los jóvenes con la expectativa de que sí, ya en 2 años tienen su título y pueden comenzar a trabajar, de hecho? Sí, nosotros creamos hace unos años atrás la primera carrera, como mencioné hace poco, la primera carrera de inteligencia artificial. Es una carrera novedosa. En ese momento, en el 2022, explotó visualmente, ¿no? La parte general, lo que era inteligencia artificial, pero ya se venía observando con tiempo, Claro, ¿no? por supuesto. Entonces se creó la carrera previo a este boom y nos ayudó bastante eso. Creamos varias carreras que sabemos que nos va a ayudar: ingeniería de alimentos, economía internacional. Bueno, hemos estado expandiendo esto, mecatrónica. ¿Qué es eso, mecatrónica? Bueno, es el conocimiento de la funcionalidad de los robots en algunas ciencias, que ya debe obviamente experimentarse con algunas profesiones. No hay una profesión exacta, una profesión que no tenga ya tecnología, y bueno, estamos hablando de robots y todo esto. Actualmente, hace poco vi una carrera de robots de 50 empresas en China que hizo correr. Claro. Bueno, entonces nuestra idea es titular entre 2 o 3 años en diferentes carreras. Esto estamos terminando de hacer ese estudio en este momento para comenzar a hacer la proyección de cada una de las carreras que van a tener estas microcredenciales sin necesidad de irse a la universidad. Entonces, dentro de la universidad podrían tener una credencial o 2, depende de la carrera, y aparte su título también. ¿Cómo se manejan ustedes con la gratuidad de la educación? ¿Cuál es el presupuesto de la Universidad de Guayaquil? Sí, bueno, ese fue un problema grave para nosotros, por lo menos por la pandemia, ¿no? Antes de nosotros habían presupuesto de 180 millones, 200 millones de dólares de la Universidad de Guayaquil solamente. Actualmente está en 133 millones de dólares. Ajá. Cuando iniciamos en el 2021 estaba en 121 millones. O sea, teníamos casi 100 millones menos que los gobiernos universitarios anteriores. Lo manejamos, creo que lo importante, y me lo decía mi papá, lo importante siempre es tener los sueldos al día. Sí. La gente que tiene su sueldo al día puede planificar muy bien su vida. Así sea poquito o mucho, la gente que sabe que el fin de mes, el día 1 o el 31 en todo caso, recibe su sueldo, planifica bien su vida y sabe lo que puede hacer. Bueno, nosotros, gracias 133 millones. 133 millones, lo máximo que recibió la universidad fue en el 2015, 223. Ay, ¿por qué bajó tanto? Porque vino la pandemia. Ah, claro, por la pandemia. Pero es el único ingreso que tiene la universidad es el recurso que les entrega el Estado. No tienen ninguna otra manera de autofinanciar proyectos, sí, por ejemplo. Tenemos autofinanciamiento en lo que es educación continua, es decir, capacitaciones que se pueden hacer. También tenemos lo que son los posgrados. Claro. Los posgrados, tenemos más de 2.500 estudiantes actualmente que están cursando en los posgrados, y ahora son posgrados muy cortos, digo yo, porque mi maestría duró 3 años y medio. ¿Y ahora los posgrados? Entre 9 meses y 10 meses. Casi express. Pero eso es por alguna normativa especial para todas las universidades. Para todas las universidades lo permiten. Es más, nosotros como universidad llegamos tarde a este proceso porque estábamos intervenidos en el 2010, 2013, 2018, y otras universidades pudieron avanzar bastante en eso. Y esas universidades lo aplican obviamente desde hace más de 15 años y les ha ido bien. A la gente ya con la pandemia decidió la virtualidad para los estudios, y en realidad la mayoría de los programas de posgrados de todas las universidades están en esta modalidad. Mucha gente le tiene modalidad. miedo al precio de los posgrados. ¿Cuánto cuesta una maestría?
En el caso de la Universidad de Guayaquil, depende de los programas de posgrado que van desde $1,600 aproximadamente de educación. Por los 8 o 9 Por los 8 o 9 meses. Barato, ¿ah? Sí, incluye, bueno, y ahí puede avanzar hasta los 3.500, que son ingenierías, arquitecturas, otro tipo de porque posgrado. vienen gente del exterior también, se contrata gente del Hay exterior. mucha gente de afuera que viene no solamente a enseñarse, sino a estudiar. Sí, tenemos de Perú, de ¿Tienen Colombia. cupos para estudiantes extranjeros? Sí. No, o sea, específicamente cupo no, pero pueden postular y ganarlo, claro, ¿no? Y tenemos bolivianos, peruanos, colombianos, chilenos, venezolanos, obviamente, bien. sí. Bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo. Estaba muy interesante la conversación, pero así es esto. Estuvo con nosotros el doctor Francisco Morán Peña. Hemos conocido más a fondo qué mismo está pasando con la Universidad de Guayaquil, que francamente se ha transformado. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, internautas, hermanos migrantes que nos ven en Ecuador TV, volveremos mañana a las 10 de la noche. Fue el doctor Francisco Morán, rector de la Universidad de Guayaquil. Gracias, Paco, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana.